Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que estén viendo esta clase grabada. Es la clase 9 que debe de ir en el cuaderno de apuntes, que este cuaderno debe ir ordenado y fechado. Y ahora sí que después de la clase 8 tiene que seguir en el cuaderno la clase 9. Y yo creo que por lo que vamos a ver, tendrán que llevarse mínimo unas 3 hojas, o sea, 6 páginas. Vamos a ver los temas de Roma y del orden mundial. En el caso de Roma, es muy importante. La historia se llama historia moderna, ¿no? Historia universal, moderna y contemporánea. Y moderna porque se refiere a la modernidad. Se considera la modernidad las revoluciones modernas. La revolución inglesa, la revolución francesa, las revoluciones de independencia de los países hispanoamericanos, antiguos virreinatos. Eso es lo que se llamaría la modernidad, y premodernidad es obviamente pues todos los procesos históricos anteriores, pero los procesos históricos de la modernidad y aún los más actuales tienen como parte de su explicación una parte muy importante: irnos a Roma por los efectos que ha tenido Roma, como ya lo hemos visto. Entonces, en la historia de Roma, si me permiten, déjenme buscar el material. Que de repente lo tenía y de repente se me borra. Bueno, dejo de compartir pantalla. Bueno, lo buscaremos ahorita, muy rápidamente. Así que no se desesperen. Ya tengo los materiales preparados, solamente me faltó esto. Hasta me faltó poner el link. Es un link que nos habla de Roma, toda la historia de Roma. Ah, pues aquí mismo está. Muy fácil. Bueno, ya estamos. De hecho, se los dejé en el blog, les dije que fueran descargando los videos. Y en este caso de la historia de Roma, ¿no? Esta página es muy amplia, muy completa, no es muy buena en cantidad, en calidad, en contenidos. Falta explicar de forma más analítica la historia de Roma. Pero miren ustedes, tiene muy bonita presentación, es muy amigable y, y el diseño, como les digo, es muy adecuado y muy bien ordenado. Se divide en 3 fases. La monarquía, que está aquí con verde, se alcanza a ver el cursor. Empieza la época de Roma desde el año 753, es muy antigua, y luego en el año 509 en la República, y luego a partir del año 27, después de la falsa cronología, en el Imperio, hasta el año 476, nada más que en el caso de la Roma de Occidente. Es muy importante el proceso que se llevó a cabo. En un momento dado fue tan poderosa y tan vasto, tan inmenso el imperio de Roma, un imperio de pretensiones universales, que hubo un emperador que dijo: voy a dividir el imperio. Y dijo: voy a dividir el imperio romano. Déjenme ver porque cuando cambio de página no lo transmite automáticamente el Zoom. Nosotros así ya tengo la certeza de que están viendo el pizarrón. Es imperio, no con M, imperio romano de Occidente.
que su capital siguió siendo la Roma antigua, la Roma original, y luego en la otra parte el Imperio Romano de Oriente. Este imperio tenía su capital en Bizancio, así se le llamó a la ciudad, o más bien Constantinopla, porque uno de los emperadores que eligió esta división fue el emperador Constantino, y entonces en su honor le puso a la ciudad Constantinopla. Le puso Constantinopla en su honor, pero lo hizo sobre un lugar estratégico que ya existía una aldea, ¿no? Una aldea antes de Roma, era una aldea que se llamaba Bizantus, y por eso le puede conocer tanto como Constantinopla como Bizancio. Esta división, que primero fue administrativa y luego política, hay que decir que es administrativa. Administrativa quiere decir que seguía siendo un solo imperio, nada más que para efectos de gobernar, de administrar, el emperador lo dividía en dos, ¿no? Como, como cargos del gobierno, vamos a decir, ¿no? A ver, ustedes cargos nada más van a ver los temas, los asuntos, las funciones que tocan a Occidente. Y ustedes, otros cargos de gobierno, van a ver todos los asuntos relativos a Oriente. Pero siguió siendo un imperio, el mismo imperio. Esa es una división administrativa y me parece que fue Diocleciano, pero lo vamos a ver ahorita a detalle. Y luego ya vino ya la división política. ¿Qué quiere decir la división política? Que ya son estados, imperios diferentes, es decir, independientes o interdependientes uno del otro. Ya separados, ¿no? Ya cada quien agarró su camino, ya eran como por decir dos países, ¿no? Cuando fue una división administrativa, por decir, era un solo país. Y cuando vino la división ya política, ya eran dos países, cada uno con su soberanía. Y este acto, este hecho histórico de la división ya política del imperio en dos, cada uno independiente y soberano, es un proceso que tuvo efectos posteriores y hasta la fecha sigue teniendo efectos entre la Roma de Occidente y la Roma de Oriente. La Roma de Occidente cayó en el año 476. En un día dejó de existir. Cuando entra Odoarco, me parece que se llamaba el capitán de una de las tribus germánicas, y llega al trono de Roma y ya toma posesión, ahí terminó el Imperio Romano de Occidente. Mientras que el Imperio Romano de Oriente todavía perduró un milenio más hasta el año 1453, cuando los otomanos toman Constantinopla, lo cual vimos en la clase 10, ¿no? Cuando yo les dije, se toma Constantinopla y se cierran por los otomanos las rutas comerciales que llevan de Asia, de China, de la India, hacia Roma, y eso hacia Europa, ¿no? Y eso provoca, ¿no? Las exploraciones portuguesas por la desesperación europea de conseguir los productos de la India, principalmente la pimienta, de lo cual ya he hablado. Entonces, este proceso tiene efectos hasta la fecha, ¿no? Eh, Podemos decir que los países que hicieron el orden mundial a partir del año 488, como ya lo hemos comentado varias veces con Portugal, son países que eran provincias del Imperio Romano de Occidente y en ese sentido herederas de su idea de imperio universal. Por eso Portugal y España en primer lugar, eh, sin ningún derecho legítimo, salen a dividirse el mundo, ¿no? Porque traen esa herencia política de Roma, de ser un imperio universal. El Imperio Romano de Oriente fue tomado por los otomanos y se crea toda una, eh,
como dentro de lo que fue el Imperio Romano de Oriente y que ahora ya era parte del Imperio Otomano, se crea todavía unas situaciones de divisionismo que persisten hasta la fecha. Pero eso lo vamos a ver después. Así que vamos a ver lo más interesante de la historia de Roma. Les digo, me gusta, esta página está muy bonita en su diseño, está muy bonita en su organización, ¿no? Al pintarnos aquí de colores las tres fases con las que ellos dividen a Roma, y está muy bonita ilustrada en diseño, agradable a la lectura, pero el contenido le falta más análisis, más enfoque, mejores contenidos. Entonces vamos a ver, miren ustedes, aquí está del lado cómo se dividen como los capítulos de las tres fases. Recuerden, hay que anotar el Imperio de Roma, que inicialmente era de Occidente, son las tres fases: monarquía, república e imperio, lo cual ustedes deben de poner de significado en este Imperio Romano de Occidente, ¿no? La monarquía, la república y el imperio, que a fin de cuentas el imperio pues es una forma de monarquía. Son las tres fases de la historia de Roma. Y no, ojalá, ¿no? Los que hicieron esta página, ¿no? Fueran más inteligentes, hicieran una mejor historia, porque son muy buenos diseñadores, ¿no? Muy buenos diseñadores, está muy bonita la página, pero ojalá que hubieran sido un poco más analíticos, más críticos, y vean cómo los divide. Primero la Roma monárquica, la Roma de los reyes, Rómulo y Remo, ¿no? Los primeros reyes, etruscos, lo divide así en partes. Luego la Roma republicana se divide en dos clases: la clase noble, patricios, la clase baja, los plebeyos. Luego las guerras, la primera guerra púnica, es muy importante la guerra púnica porque es la guerra contra Cartago. La guerra contra Cartago, que está, ahorita la vamos a ver en el mapa, fue una guerra a muerte, y el que gana iba a ser, pues, imperio mundial, y el que perdiera pues desapareció, porque Cartago desapareció en las guerras púnicas con el gran capitán Aníbal. Aníbal, de manera maravillosa, lleva elefantes de Europa y hace todo un recorrido por media Europa prácticamente, y aún llegan a Roma pocos elefantes. Es un dato curioso, no es así como importante históricamente, pero pues toda la campaña que hizo Aníbal, y luego finalmente en la Segunda Guerra Púnica, el gran capitán vencedor de las guerras púnicas, Escipione el africano, el encuentro de Grecia, que es un tema fundamental porque Grecia recibe toda la civilización de Grecia, y Grecia había acumulado las sabidurías de Mesopotamia, de China, de la India y de Egipto. Eh, en un el tema anterior, no quiero decir, con un grupo que tuve de la materia hace como 2 años, ¿no? Yo les decía, ¿no? Es que Roma, ¿no? Roma es conquistada por Grecia, es el término. Pero conquistada, ¿qué? No militarmente, porque Roma conquista Grecia y Grecia se convierte en una provincia romana. Pero Roma es conquistada por la civilización helénica. Cuando en este encuentro de Roma con Grecia se deslumbran los romanos, ¿no? Con la grandeza, ¿no? Con el carácter sublime, magnificente de la civilización de Grecia, que a los griegos se les llama helénicos.
la civilización helénica, ¿no? Por Helena, ¿no? El personaje femenino de la Ilíada. Roma es conquistada por la civilización helénica porque se deslumbran y entonces reciben toda la civilización helénica. Y entonces los dioses griegos se transfiguran en los dioses de Roma. Zeus griego se va a convertir en el Júpiter romano. La Afrodita helénica se va a convertir en la Venus romana, la diosa del amor y del erotismo. Entonces yo les decía, miren, los dioses griegos, ¿no? Son producto de dioses asiáticos. Y se los demostré con un texto maravilloso que se llama Los dioses de Grecia y Roma, que se los voy a recomendar mucho a los que les gusta la lectura y les fascinan los temas estos civilizatorios, ¿no? Los dioses de Grecia y Roma, que es un libro que solamente se editó una sola vez en el siglo XIX y estaba en una biblioteca pública, después ya lo quitaron y no se conseguía y afortunadamente alguna persona bienhechora, ¿no? Lo puso en internet. Son libros grandes, muchos capítulos, y me fascina a mí leerlo, la historia de los argonautas, la historia de las sirenas, de las musas, de las ninfas, la historia de Prometeo, la historia de Heracles, no es Heráclito, es Heracles, o sea, Hércules, la historia del Minotauro, ¿no? Y todo es fascinante, y Venus, ¿no? Que nace de la espuma del mar. El Venus romana, que es Afrodita, Afrodita griega, pero la diosa Afrodita griega, ¿no? Es derivada de la diosa Ishtar, mesopotámica, también llamada la diosa Astarte. Entonces, así como va pasando los productos mercantiles, ¿no? Llega a Grecia, ¿no? A través de un proceso geográfico, de transporte civilizatorio, y ahí toma la figura de Afrodita. Entonces, Grecia, o la civilización helénica, es el producto, ¿no? De la acumulación de sabidurías y conocimientos de Egipto, China, Mesopotamia y la India, más lo que aportaron, o sea, el valor agregado que le dieron los griegos, porque los griegos tienen una vena artística, filosófica muy importante. Entonces los romanos eran como un pueblo, digamos, de no tenían una civilización muy alta, no tenían un nivel educativo, un nivel intelectual, artístico elevado, se deslumbran y es conquistada. Repito, Roma conquista militar y políticamente a Grecia, la convierte en su provincia, pero los romanos son conquistados, quiere decir que asumen la civilización helénica. Y Roma, por este hecho, pues quiere decir que es eh, depositaria de todas las civilizaciones ancestrales, como les digo, Egipto, Mesopotamia y la India principalmente, pero principalmente Egipto y Mesopotamia. Y no sé qué tanto indirectamente de la India y de China. Y los romanos les fascinaba la seda china, ¿no? Claro que solamente la clase alta, la clase noble podía adquirir estos tejidos y las mujeres, ¿no? En vista de la sensualidad, ¿no? Ricas, las mujeres ricas, que tenían mucho dinero, podían comprar estos tejidos, estas prendas. Porque viene de Roma, ¿no? Y a través de Grecia la idea por los palacios, los banquetes, ¿no? Todo lo que rodeaba a los monarcas, ¿no? La caballería. Entonces, eso de que Roma, ¿no? Hace banquetes, hace palacios, templos, pues es un producto que a través de Grecia recibe de China, de Mesopotamia.
Entonces es importante esta cuestión. Roma es conquistada y entonces reciben, y Roma va a transmitir la civilización helénica, la civilización griega y con ello toda la acumulación de sabidurías, ya lo he repetido muchas veces, de Egipto, China, Mesopotamia y la India. Roma transmite esta civilización a sus provincias, a sus provincias. Entonces, este punto es muy importante como Roma es conquistada por Grecia, en el sentido de que los romanos se someten a Grecia, ¿no? Y a su civilización. Y adoptan, asumen, ¿no? Eh, la civilización de Roma. Entonces, esto de la victoria sobre la guerra púnica, que es la guerra púnica, se le llama a los punos o cartagineses. Y termina la república, termina la segunda fase y entra el imperio. Y el emperador Octavio Augusto, ¿no? Es muy importante porque fue un maravilloso gobernante, ¿no? Creo que gobernó como 40 años, Augusto. Y luego vinieron los emperadores Julios y Claudios, luego otra dinastía, la edad de oro del imperio, y luego comienzan los problemas y las grandes reformas y las invasiones bárbaras hasta la caída de Roma, la Roma de Occidente. Hay que hacer notar siempre, la Roma de Occidente termina en el año 476, mientras que la Roma de Oriente, vamos a anotarlo, y si no ahorita precisamos fechas, si me llego a equivocar es por pocos años, ¿eh? Pero en la Roma de Occidente tiene su fin por la invasión germánica en el año 476. Y la Roma de Oriente eh, toca su fin, en un día se acaba, en un día cae Constantinopla y termina el Imperio de Oriente, pero es hasta el año 1453. Entonces Roma no nada más fue Occidente, y esta página solamente se refiere hasta Occidente, pero también el Oriente. Eh, este hecho es muy importante la caída de Constantinopla. Es muy importante en el sentido de que mientras en el Imperio Romano de Occidente es destruida la civilización helénica, porque el cristianismo destruye la civilización helénica. Y el primer hecho es que los romanos abandonan a sus dioses y toman el cristianismo, declaran al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué pasa cuando cae el Imperio Romano de Occidente? Se forman los reinos. Reinos le vamos a llamar, después de Roma, surgen los reinos románicos, le vamos a llamar así, porque mantienen cuestiones de su división política, ¿no? De su lengua, pero la civilización lo pierden, ¿no? Para tomar la civilización judío-cristiana, reinos románico-cristianos. Y lo que eran las antiguas provincias se van configurando como estados, como naciones. Y el caso más importante, la Hispania, ¿no? La Hispania era una provincia romana y tal vez fue la provincia más destacada del Imperio Romano. Y la Hispania, ¿no? Pues ya después se va a hacer el Estado moderno llamado España. Y los reinos románicos cristianos, ¿no? No existía más que sus idolatrías, y viene un proceso de destrucción de la teogonía griega, es decir, de los dioses griegos y de toda la civilización helénica. Lo destruyeron todo, ¿no?
No existía más que la idea, los libracos cristianos. Pero en el Imperio Romano de Oriente mantuvieron, porque conservaron, a pesar de que tomaron también el cristianismo, aquí son reinos cristianos, reinos románicos, en el sentido de que traen la herencia de Roma, pero al mismo tiempo porque los reinos tienen su centro en Roma, porque en Roma se establece el Vaticano, que es la sede universal del cristianismo. Que en ese tiempo solamente había un cristianismo, pero fueron, bueno, en un cristianismo de Occidente, romano, bueno, romano de Occidente, mientras que en el Imperio Romano de Oriente también toman el cristianismo, pero ahí es el cristianismo llamado ortodoxo, o que actualmente se le llama así, ortodoxo. Todos estos datos son importantes porque se van a reflejar en los siglos siguientes y hasta la actualidad. El cristianismo ortodoxo, pero a pesar de que, a diferencia del cristianismo romano de Occidente, que destruyen todo lo que era la civilización griega, en el Imperio Romano de Oriente, aunque asumen el cristianismo, conservan gran parte de las sabidurías griegas. Y de ahí los libros griegos y latinos romanos de la Roma antigua son conservados, no son destruidos, eliminados, ¿no? Y todo lo que duró más de 1000 años, el Imperio Romano de Oriente, o como 1000 años, pues, a pesar de ser cristianos, mantienen, conservan las obras de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Y cuando cae Constantinopla a manos del Imperio Otomano, vamos a poner aquí, los otomanos no destruyen, ¿no? Encuentran que hay sabidurías griegas y las conservan. Y es gracias a este proceso, primero de los bizantinos, de la Roma de Oriente, que conserva la civilización griega, y también a los otomanos, que aunque invaden Constantinopla, respetan, salvaguardian de lo que encontraron de civilización griega, y por eso hoy podemos contar, muy afortunadamente, podemos leer a Homero, a Virgilio, a Tito Livio, a Aristóteles, a Platón, a Sócrates Platón, ¿no? A Aristófanes, a Sófocles, a varios más, ¿no? Romanos antiguos y griegos, ¿no? Por eso podemos hoy contar con ellos, porque los bizantinos y los otomanos los conservaron. Y los otomanos incluso lo conservaron y lo leyeron, ¿no? Leyeron las obras griegas y latinas o romanas, antiguas, quiere decir no cristianas. Y eso es afortunadamente que tenemos en nuestras manos todas estas obras. Porque si el Imperio Romano de Oriente hubiera actuado como el Imperio Romano de Occidente, que destruye toda la civilización griega y romana antigua, pues nunca hubiéramos conocido estas obras, ¿no? La Ilíada, las vidas paralelas de Plutarco, ¿no? Magníficas obras, que ahí las tenemos. Entonces, estos son hechos muy importantes. Ahora vamos a ver unos mapas. ¿Me permiten? ¡Oh! Espero que sea aquí.
Déjenme buscar otro formato. Bueno, bueno, primero vamos a ver esto, ¿no? Un poquito, ¿no? Vamos a ir viendo, empezar a leer la fundación de Roma, ¿no? A través de, entre la historia y la leyenda. Rómula fue fundada por los hermanos gemelos Rómulo y Remo, ¿no? Y Roma fue fundada por vagabundos y bandidos, ¿no? Que habían sido expulsados de otras tribus. Y entonces todos estos, gente baja, decidieron fundar una nueva ciudad junto al río Tíber. Y viene todo esto de 21 de abril del año 753 y Rómulo dio muerte a Remo porque no se ponían de acuerdo en dónde iban a fundar la ciudad. Y luego, como al principio eran puros hombres, eh, invitaron a sus vecinos los sabinos a un banquete y a grandes festejos. Y ya cuando tenían embriagados a los padres, hermanos, esposos de los sabinos, ¿no? Raptan a las sabinas, ¿no? Cada quien agarra a una mujer y la hace su mujer, y así es como Roma logra procrear, porque eran puros hombres y ya, ya pueden tener hijos, y así es como la población se garantiza que va a haber. Se dice que en una batalla que estaban dando romanos contra sabinos, eh, se ponen en medio las sabinas y dicen, ya paz, porque ustedes son nuestros, le dicen a los sabinos, ustedes son nuestros padres y nuestros hermanos, ustedes sabinos, pero los romanos pues ya son los padres de nuestros hijos. Y así es como llega al fin de la guerra, y es una de las razas. Originalmente los romanos eran latinos y luego se nutre con la sangre sabina, y la tercera sangre de Roma, después de latinos y sabinos, van a ser los etruscos. Bueno, aquí está lo de que intervienen las sabinas para poner paz entre unos y otros, y vienen ya los reyes latinos y luego los reyes sabinos. eh, Son 7 reyes, ¿no? El primer rey, Numa, fue el primer monarca después de Rómulo. Él era sabino y fue fundador de la religión romana, y fue un rey pacífico, muy bueno, muy sabio, y ahí están las vidas paralelas de Plutarco, ¿no? Con la vida de Numa. Luego vino Tulio Estilio, luego vino Anco Marcio, el tercer rey, después de Rómulo, y luego viene finalmente los reyes etruscos. Repito, son las tres sangres de Roma. Deben de tomar nota no solamente de lo que voy poniendo en el pizarrón, eh, ay, Roma se origina de tres sangres, y quiero decir sangres de tres naciones. Ay, se me borró. Entonces están, en primer lugar, los latinos, y luego la sangre sabina, sabinos, bueno, vamos a ponerle así, sabinos, y luego los etruscos. Son las tres sangres, por eso aquí nos dice, déjenme ver si, creo que no lo estaba compartiendo. No solamente tienen que poner lo que pongo en el pizarrón, de cada cosa tienen que ir ampliando en base a lo que yo vaya diciendo.
Y volviendo a los reyes etruscos, Roma empieza a crecer con los etruscos y dice, un siglo después de su fundación, del 760 o será el 660, la primitiva aldea o tribu de pastores fue creciendo hasta convertirse en una ciudad. A los tres primeros reyes originarios de Roma le sucedieron tres monarcas etruscos, de la familia de los Tarquinos. A diferencia de latinos y sabinos, los reyes etruscos tenían una civilización más elevada y engrandecieron a los romanos enseñándoles comercio e industria. Y aquí están los nombres de los reyes etruscos. Hasta que llega Tarquinio el soberbio, fue un rey muy tiránico y ya no fue tan cruel que ya la gente ya no quiso la monarquía y empezó la fase de la república. 7 reyes tuvo Roma en 250 años. Los 4 primeros eran pastores y agricultores, latinos y sabinos, los 3 últimos etruscos, como ya hemos dicho. Luego viene, como hemos dicho, aquí está de color rosita, la república, y está la gran división social en la república entre los patricios, ¿no? Son los nobles, la clase alta, y los plebeyos, que aunque eran hombres libres, pero pues eran pobres. Pero viene una lucha que empieza a darse incluso políticamente. Se da el orden constitucional republicano. El poder recayó en los patricios, jefes de las principales familias. Y sin embargo, los patricios eran descendientes de las primeras familias que habían fundado la ciudad de Roma junto a Rómulo. O sea, todos esos malandros, sus descendientes, serían sus bisnietos, sus tataranietos, y eran la clase noble de los patricios. Solo ellos podían desempeñar los cargos del gobierno. A los plebeyos, ¿no? Y surge, ¿no?, la lucha de patricios contra plebeyos. Luego viene la ley de las 12 tablas, ¿no? No sé qué tanto pudo haber influido el código de Hammurabi mesopotámico, pero es importante los que van a estudiar derecho, que el derecho actual se basa en gran parte en el derecho romano. Luego vienen las guerras latinas y samnitas, y en todas las guerras Roma demostraba una sorprendente determinación, que dejaba perplejos a sus adversarios y los sumía en el desánimo. Es decir, si los romanos resultaban vencedores, siempre victoriosos, es porque ningún otro pueblo deseó la victoria tanto como ellos. La primera guerra púnica, porque había surgido en el norte de África una gran ciudad poderosa, Cartago. Vean cómo eran los... Cartago originalmente había sido una colonia fenicia, o sea, del extremo mediterráneo oriental. Eran, a fin de cuentas, fenicios. La ciudad de Cartago, en las costas norte del actual Túnez, había sido fundada en el siglo IX por marineros fenicios. Y se da la primera guerra púnica, porque, ¿no?, los compromisos de Cartago en la primera guerra que gana Roma, ¿no? Y como indemnización de guerra, Cartago tenía que pagar con los beneficios de su dominio en África. Tras su primera victoria sobre Cartago, Roma se convirtió en una potencia temible y también había puesto sus ojos en las tierras de la Hispania, que ahí existían tribus primitivas que eran los celtas y los íberos,
y todos esos de los godos y los visigodos, ¿no? Pero vean ustedes la maravilla que hace Aníbal, el gran capitán de Cartago, ¿no? Lleva elefantes de África desde el norte de ese continente, los transporta en barco hasta Hispania y atraviesa primero los Apeninos, que es una cordillera que divide Francia de España, y atraviesa los Apeninos y atraviesa todo lo que hoy es Francia. En el tiempo era llamada la Galia, o no sé si ya se le llamaba la Galia, y murieron muchos elefantes y llegaron, pero aún así Aníbal llegó cerca de Roma y hasta ahí también llegaron algunos elefantes sobrevivientes, ¿no? Luego viene otra guerra. Roma había pactado con los cartagineses una frontera en el río Río Ebro, y el ejército de Cartago estaba al mando de Amílcar Barba. Ocuparon el sur de Hispania. Amílcar fue asesinado por un indígena, posiblemente un íbero o un celta o un godo, y el ejército pasó a manos de su hijo Aníbal, que tenía apenas 22 años. Vuelve a la Segunda Guerra, por así decir, y los romanos pensaron que la guerra tendría lugar en la península ibérica, pero no. Él lanzó su ejército a una increíble travesía cruzando los Pirineos y los Alpes para atacar Roma por el norte y llega dice, la hazaña de llegar hasta las puertas, hasta las cercanías de Roma le costó a Aníbal la pérdida de un ojo y la muerte de la mayoría de los elefantes. Pero aún así llega, ¿no? Y queda esta imagen, ¿no? de Aníbal, del ejército de Cartago, cruzando los Apeninos. Es una cordillera. Y ven ahí a los elefantes cruzando los Apeninos. Toda una travesía de los elefantes. Eran, eh, pues, parte componente del ejército, ¿no? Cumplían una función militar. Y llega Aníbal, la batalla de Canas, buscando aliados unos y otros. Aquí está la zona de los cartaginenses con un color mostaza y un color como rojizo, como color ladrillo, lo que era Roma, lo que abarcaba Roma, ¿no? Entonces vean ustedes, aquí está Cartago, hoy es Túnez. A ver, ¿y los elefantes por dónde llegaron? Pues llegaron de Egipto, ¿no? Porque los elefantes son del África Negra y la única forma de que hubieran llegado a Egipto y a Cartago era por el río Nilo. Y yo supongo, al igual que los leones, que elefantes y leones eran tomados, atrapados cachorros, ¿no? Y ya cachorros los llevaban a Egipto, a Cartago, y ahí se criaban y ahí procreaban. Y vean la travesía. No se ve África, pero está por aquí abajo. Vienen los elefantes, ¿no? Tal vez los primeros elefantes vinieron del África Negra y ya estando en Cartago y en Egipto, ya se procreaban, ¿no? Una elefanta con un elefante y ya posiblemente los elefantes que llevó Aníbal a Europa, posiblemente eran elefantes ya nacidos en el norte de África, ¿no? Entonces, primero, a ver, no se ve aquí Egipto, un poquito, vienen desde el río Nilo y luego se habían llevados a Cartago y ven ustedes el mapa, toda la travesía, porque como sea hombres, pero con elefantes, y llegan aquí a Cartago Nova, que hoy es Cartagena, sur de España, me parece que es Valencia o Sevilla, y son llevados aquí a los Apeninos, cruzan aquí los Apeninos, recorren todo lo que es la Hispania, la Galia, que es Francia, y llegan hasta Roma, ¿no? Cruzando también los Alpes, ¿no? Una maravilla de capitán, Aníbal.
Luego vienen varias guerras. El plan de Roma, doble invasión. Al contrario de la primera guerra púnica, Roma ahora era más fuerte por mar. Y los dos puntos eran en Iberia y en Cartago, como los dos frentes de batalla, uno aquí y el otro por acá, en las ciudades de Italia. Luego viene Aníbal, todo esto. Aníbal se escapa, cruza los Alpes, vienen más batallas, guerras de unos contra otras. Aníbal cruza los Apeninos, la batalla de Trasimeño. Roma decide enfrentar a Aníbal, el desastre de Canas. Aníbal dirigió la que se ha llamado Batalla Perfecta, admirada y estudiada por los militares de todos los tiempos hasta nuestros días. Su táctica consistió en aprovechar la misma fuerza de ataque del enemigo para utilizarla en su contra. Es lo que hacen las artes marciales de Oriente, ¿no? Del Kung Fu y el Judo sobre todo, ¿no? Tú te vas a basar en la fuerza del enemigo para captar esa fuerza a tu favor. 50.000 muertos en el bando romano, 50.000 muertos y más de 20.000 prisioneros. Sin embargo, Aníbal no decide marchar sobre Roma. Luego viene la Segunda Guerra Púnica con Escipione. Aníbal deambula por diversas partes del territorio italiano porque dice, no, no me expongo a ser derrotado y a que se cometa una masacre en mi contra si no me va bien. Y finalmente, en estas batallas, ¿no? Se da Aníbal atrapado en Italia sin haber sufrido jamás una derrota, después de haber tenido la indefensa Roma a su merced. Aníbal decide, ya con un tercio de su ejército, ¿no? Si había mil soldados, ahora nada más venían 650, ¿no? Se vio obligado a regresar por mar a Cartago. Estuvo deambulando por Italia durante 16 años, imagínense nada más, ya tenía como 40 años. Y Roma por fin dice, ahora vamos a territorio africano, y por eso le llama a Escipión el africano. Bien ustedes, en el año 2202, antes de la falsa cronología, se dio la batalla de Sama. Roma y Cartago se jugaban el todo por el todo. Al límite de sus fuerzas, el resultado sería decisivo. Aníbal recurrió a su genio táctico, Escipión a su astucia. Para neutralizar a los elefantes, la más temible de las armas cartaginesas, el romano hizo sonar todas las trompetas de su ejército. Las bestias, aterrorizadas, huyeron en desbandada, aplastando a la propia caballería cartaginesa. No pudo evitar Aníbal su derrota. Escipión tuvo el sobrenombre de El Africano y Aníbal se refugió en la corte del rey de Bitinia y ahí se suicidó. La derrota de Cartago convirtió a Roma en la dueña absoluta del mar Mediterráneo. Por eso le llaman al mar Mediterráneo los romanos. Le llamaron, como ya una vez lo dijimos en clase, le llamaron al Mediterráneo el Mare Nostrum. Mare Nostrum, nuestro mar. Mare Nostrum. No es muy buena el texto, le falta más análisis. Y aquí está lo que les decía yo, el encuentro con Grecia. Ya después los romanos
Eh, Aún quedaban grandes reyes que se atrevieron a hacer frente al poderío de Roma en Grecia, en Turquía, en Siria, pero fueron barridos por la incontenible marea de las legiones romanas. El conquistador conquistado, lo que les decía, ¿no? La sociedad romana, concebida para la lucha y el sacrificio, estaba acostumbrada a combatir a los rudos itálicos y fieros hispanos, pero no estaba preparada para enfrentarse en la civilización a Grecia y a Oriente. Cuando entran victoriosos en Atenas, los romanos quedaron fascinados por la belleza de su arte, el refinamiento de su filosofía y la dulce musicalidad de un idioma concebido para el razonamiento. Los nobles romanos comenzaron a copiar las esculturas griegas, enviar a sus hijos a aprender griego, asistir a sus representaciones teatrales y a deleitarse con la música, la poesía llegadas de Oriente. Tras asimilar la cultura griega, Roma dominaba ya el Mediterráneo y también comenzó a hacerlo por la potencia de su civilización, ¿no? Es decir, llevaron toda la civilización de Grecia, pero aquí está mal, ¿no? Dice, llevó por todos los rincones del mundo las semillas de la cultura occidental. No es cultura occidental, es cultura oriental, porque Grecia se nutre de civilizaciones orientales. Luego viene el colapso de la República, los Gracos, la obra de Julio César, el gran Julio César, y quiero hacer hincapié en este gran personaje, el emperador Octavio Augusto, ¿no? El cargo quedó en el Cayo Octavio, después se le llamó Augusto, tenía Cayo Octavio apenas 18 años y era un joven inteligente y reservado, pariente lejano de Julio César. Julio César lo había designado su heredero. Creyó en él descubrir las extraordinarias cualidades que Roma necesitaba y no se equivocó. Su reinado fue de más de 40 años. Se le dio el título de Augusto, una edad dorada, ¿no? Los grandes poetas, Virgilio, Ovidio, Tito Livio, y luego vino la Pax Romana, también llamada Pax Augusta. Había un templo en Roma que era el templo de Marte, el dios de la guerra, y decían que cuando se cerraba había paz. Por eso se le llama la Pax Augusta. No hablan bien, ¿no? Sí mencionan anécdotas, pero no dicen bien cuál fue las aportaciones políticas, constitucionales, de gobierno de Octavio Augusto. O sea, realmente le falta mucho contenido este, a la página. Lamentablemente, muy bonito diseño y organización, pero sus contenidos muy malos. Vienen los emperadores Flavios, el caso de Nerón. Mira Nerón de Tarpeya. Ahí venía una como poesía que me estaba olvidando. Luego viene Trajano, tres grandes emperadores, Trajano, Adriano y Antonino Pío. Primeros signos preocupantes. Los bárbaros, o sea, los germánicos, ansiosos por alcanzar las riquezas de Roma, asediaban todas las fronteras del imperio. Pero el imperio estaba debilitado. Si hubiera mantenido su fortaleza por más que las tribus asediaran, no iban a lograr su objetivo. Pero Roma, el gran imperio de Roma, tenía un cáncer. Le había surgido un cáncer que le iba a ir carcomiendo los tejidos poco a poco. Los grandes problemas del imperio,
fin de la dinastía y la gran confusión del siglo III, del año 200. Septimio Severo Caracalla, recordado por haber concedido la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio en el año 2012. Así que galos, hispanos, lusitanos, todos sirios, palestinos, ¿no? Todos ya son ciudadanos romanos. Roma dejó de ser una ciudad que gobernaba en su provecho territorios obtenidos por conquista para convertirse en un solo imperio. Todos sus habitantes eran iguales. No importa si nacías en la Galia, en la Bretaña, en Siria, en Palestina, en los demás lugares, tú eres ciudadano romano. Hubo en el siglo III medio centenar de emperadores. Algunos de ellos solamente gobernaron unos cuantos días. Y vienen las grandes reformas y lo que les digo, aquí está los 4 tetrarcas que gobernaron el imperio con Diocleciano. La tetrarquía. ¿Qué quiere decir tetrarquía? Viene de tetra. Por eso es importante decirle, miren, mientras no veamos la historia con apoyo en la ciencia política, nunca vamos a poder hacer buena historia. Y la tetrarquía viene compuesto de tetra. ¿Saben qué es tetra? 4. Como Tetra Pak, que es un envase de 4 lados. Tetracampeón, cuando un equipo conquista el campeonato 4 veces. Arquía, autoridad o poder, ¿no? Entonces, el poder en 4 personas. Pero ¿qué dice aquí? En el siglo III, Roma se hallaba sumida en el caos. Un oscuro general de origen humilde, Diocleciano, hay que anotarlo, tomó las riendas del gobierno con mano firme. Inauguró una era de reformas que todavía le asegurarían 2 siglos más al Imperio Romano de Occidente y 1000 años más el Imperio Romano de Oriente. Él vio que un solo emperador no era suficiente para atender todas las necesidades del imperio, para gobernar todas las provincias, y dividió sus dominios en 2, colocando la línea divisoria en la península balcánica. Fundó así la famosa tetrarquía. En cada parte, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente sería gobernado por un emperador que tendría el título de Augusto y tendría como subordinado a una especie de viceemperador llamado César. Entonces, un Augusto y un César en Oriente y un emperador, un Augusto y un César en el Imperio de Oriente. Sus reformas fueron mantenidas y continuadas por Constantino, pero este reinado tiene una atención por 2 hechos. En el año 313 Constantino declaró la libertad de cultos y el cristianismo, que había sido perseguido, ¿no?, se le dio la legalidad hasta convertirla en la religión oficial de Roma. Pues hay que decirlo desde ahorita ya. Porque en la historia tenemos como misión, ¿no?, explicar la realidad, decir la verdad de las cosas, pero causa principal de la caída de Roma, de la ciudad de Roma, ¿no?,
Fue un cáncer maligno que le surgió. El cáncer maligno, cáncer lleva acento en la A. El cáncer maligno del cristianismo. Es como un cáncer que va invadiendo los tejidos de la comunidad, en distintas capas de la comunidad, hasta ya acabar. Porque Roma se basaba en la civilización de Grecia, una civilización que veía la grandeza del ser humano. Y el cristianismo ve la debilidad, ¿no? Es como sus fetiches, ¿no? Todos con su carita compungida, ¿no? Entonces, eso fue la causa de la caída de Roma, el cáncer maligno del cristianismo. Entonces, si bien Diocleciano hizo una división administrativa, fue Constantino quien, con sus determinaciones, ya le dio al traste con lo que fue Roma. En el año 313, después de la falsa cronología, decreta la libertad de cultos y además funda, no sé si también en este año, la nueva ciudad de Constantinopla, a la que convirtió en capital del Imperio Romano de Oriente. Entonces él se fue a un lugar y en un lugar estratégico dijo, en esta aldea que se llama Bisantus, y llevó ingenieros, arquitectos y demás técnicos y sobre el suelo, aquí quiero el centro con sus templos religiosos, con sus edificios de gobierno y aquí las zonas habitacionales para los nobles, para los plebeyos. Y hay que ir anotando lo que hicieron cada uno de estos tres emperadores. Esto es un proceso, fase uno. Roma y su división. Pues todas estas ideas desde Diocleciano, luego Constantino, y luego Teodosio. ¿Y qué hace Teodosio? Teodosio divide ya el imperio políticamente, él era hispano. Teodosio convierte el cristianismo en religión oficial de Roma y prohíbe la práctica de lo que ellos llaman ahora ya el paganismo. Entonces prohíbe el culto a Júpiter, prohíbe el culto a Afrodita, prohíbe el culto a Minerva, ¿no? Todos los dioses quedan prohibidos, ¿no? Y ahora es al revés. Ya no es perseguido el cristianismo, ahora es perseguida la teogonía griega. Así que los cristianos empiezan a ocupar los altos cargos del gobierno. Teodosio decide repartir a su muerte entre sus dos hijos. Ya viene la división final, ¿no? El imperio de Occidente quedó a cargo de Honorio y el imperio romano de Oriente a manos de Arcadio, pero ya serían, ¿no? Dos estados diferentes. Finalmente, en el año 402 los godos invadieron Italia
En el año 410 las tropas de Alarico asaltaron Roma, los bárbaros saquearon la ciudad, profanaron sus iglesias, asaltaron sus edificios y robaron sus tesoros. Sumió a la población en la tristeza y el pánico. Se perdía toda esperanza de resucitar al imperio. Y aquí está a este tipo, Agustín de Hipona, ¿no? Ya cuando se veía la decadencia de Roma, escribe la obra La ciudad de Dios para explicar a los cristianos que aunque la caída de Roma iba a ser un suceso muy lamentable, eso implicaba la caída de la ciudad de los hombres, pero la ciudad de Dios, identificado con su iglesia católica, sobreviviría para mostrar también a los bárbaros que todavía no tenían esta religión las enseñanzas de Cristo. Finalmente, en el año 476, Rómulo Augustulo, el último emperador, ¿no? Fue depuesto por el general bárbaro Odoacro. Así, sin hacer ruido, cayó el imperio romano de Occidente, devorado por los bárbaros. Pero no es así. Realmente no fue la invasión de las tribus germánicas, o sea, alemanes, que se invadieron porque el imperio ya estaba debilitado, enfermo, enfermo de enfermedad terminal y maligna, el cristianismo, el cáncer que acabó con el imperio romano. Eso es lo más importante de Roma. Y ya para terminar, en este caso, déjenme buscar los mapas. Aquí están. Lo que tantas veces hemos comentado, ¿no? Es importante porque esos reinos, la ciudad de Dios, los reinos cristianos que surgen, ¿no? Tienen, a fin de cuentas, si bien la civilización la rechazan, toman el cristianismo y no existe más que toda la versión del libraco, se hunde Europa en la Edad Media, en el oscurantismo de la Edad Media, ¿no? Es como un retroceso milenario de la civilización, pero a fin de cuentas ellos tenían las ideas de Roma como herederos. Entonces, cuando se da la toma de Constantinopla o la caída de Constantinopla, y sería interesante ver algunas imágenes que debe de haber alguna imagen de un hecho de gran relevancia, la caída de Constantinopla. Me parece que es el 29 o 30 de mayo de 1453. Pero veamos, aquí están imágenes, ¿no? Se ve cómo fueron derrumbando. Tuvieron un general muy importante, vean las catapultas que lanzaban, ¿no? Bolas de fuego, para que donde cayera la bomba de fuego, son como los antecedentes de las bombas, ¿no? Esas catapultas. Entonces esto fue la caída de Roma, logran por fin abrir un boquete, y este es significativo porque llega incluso un ingeniero militar, que era, incluso creo que era bizantino o genovés, y les da las ideas de cómo acabar con las murallas, y ya cuando logran demoler la muralla, entra el ejército otomano y y termina ahí en ese día que, como nos explica aquí, la caída de Constantinopla del 453,
perdón, del año 1453, ¿no? Es de una gran importancia. Y la caída de Constantinopla iba a provocar, ¿no?, la invasión criminal de los europeos sobre Asia, América, África y Oceanía. Había entre los que estaban defendiendo a Constantinopla, había griegos, venecianos y genoveses. Esta página está medio mal. La caída de Constantinopla, que debe ser en mayo 29, a ver si vemos ese dato, significó un cataclismo emocional para las poblaciones romanas. Todo lo que había sido el Imperio Otomano, perdón, el Imperio Romano de Oriente, Bizancio o Constantinopla, ¿no?, pasó a ser quedar en manos del Imperio Otomano, o sea, los turcos. Bueno, pues estos reinos cristianos, estos criados en la edad de Dios, ¿no?, son los que van a salir a dominar el mundo. Y nada más para ver los mapas, vamos a ver aquí el mapa. ¿No? Aquí vemos con anaranjado el Imperio Romano completo, muy grande, y por eso en esta parte donde está mi mano, este lugar estratégico, se crea es la ciudad se funda la ciudad de Constantinopla. Entonces, déjenme ver, hay tantos temas. ¿Cómo le hago? Es que aquí está. Este es el famoso Tratado de Tordesillas, que ya habían venido porque venían discutiendo, negociando el reino de Castilla y el reino de Portugal, y primero con la intermediación del Papa mediante la bula Noverint Universi. La bula es como un documento que saca el Vaticano, como una especie de ley, y entonces surge la bula después de estos reinos cristianos románicos, cuyo avance más importante fue Carlomagno. Reinos cristianos, como había dicho, románicos, no sé si es una que va a poner, pero oh, son la España, son Galia, y finalmente, se me ve lo que iba a poner, ¿no? Eh, a ver si ahorita me acuerdo lo que iba a decir. Llegan a un proceso de negociación, ya me acordé que iba a decir, de la bula Nover Universe. Surge el Papa y es como el intermediario, y dice, voy a emitir un documento como una especie de ley muy concreta que le vamos a llamar, ay, cómo se me olvidan las cosas, la bula, bula es como una ley, vamos a llamarle, Noverin Universi. Esta bula decía, ¿no?, que
cómo era la visión del mundo entre Castilla y Portugal. ¿Qué quiere decir el mundo nuevo? Y así negociaron los europeos de Castilla y de Portugal. Y aquí tenemos el Tratado de Tordesillas, ¿no? Como la mitad, con verde claro, era parte de Castilla, de España, y la otra mitad. Todavía, por ejemplo, aquí en el continente americano, solamente Groenlandia se dividía. Y, y en la parte de lo que hoy es Brasil, solamente este piquito que se llama Pernambuco era de Portugal. Y aquí está el imperio holandés, ¿no? Porque es el primer gran imperio mundial, dice Dutch Trade Routes, o sea, rutas de comercio holandés. Dominaban el mundo y llegaron a otra parte que es donde se producía la pimienta, llegaron hasta Japón, como dice por aquí, a Nagasaki y a China con Guangzhou, no sé a Shanghái, pero esto es importante porque después de la decadencia de Portugal y la falta de fuerzas de España, son los holandeses que llegan al mundo. No, le arrebatan en primer lugar a Portugal su ruta do Cabo, ¿no? Los expulsan de toda esta ruta y llegan a esta zona del Caribe, como ya les he comentado, que se convierte en un segundo frente de batalla, el Caribe, toda esta zona para implementar el régimen de plantaciones, ¿no? Plantación de algodón, de café. Cabe decir que a pesar de la división, no le hicieron mucho caso, a pesar de la división del Tratado de Tordesillas, y salen primero los holandeses y luego primero los franceses y luego los holandeses a disputarle territorio. Aquí, no sé si exactamente, llegan a un lugar que le van a llamar Nueva Ámsterdam, pero ya al cabo de los años, los holandeses llegaron antes que los ingleses, pero cuando los holandeses fundan Nueva Ámsterdam por aquí, llegan los ingleses y derrotan a los holandeses y le cambian a la ciudad, que era originalmente holandesa, Nueva Ámsterdam, dicen los ingleses, ahora se va a llamar Nueva York. Y si no dominaron, porque aquí los holandeses en toda esta zona cometieron grandes crímenes. Bueno, en todas partes los europeos y occidente cometieron grandes crímenes, pero aquí no, fue terrible. Ya me estoy cansando, ya vamos a terminar. Primero llegan los holandeses y después los ingleses. Todo este material está en internet, aquí está lo que les decía, la carreira da India, salía de Lisboa, la carreira era la flota, 10, 20, 30 barcos, se le llamaba la carreira da India. Y a la flota, bueno, la flota de un gran número de barcos, le llamaron, y a todo el régimen de dominio de Portugal, porque Portugal dijo solamente con que estén los puntos centrales de la costa, no me interesa penetrar, yo quiero las riquezas, la pimienta, ya les había yo dicho, cuánto se ganaba en el negocio de la pimienta. Entonces la ruta de Cabo era todo el camino que llegaban y por las corrientes marinas de regreso me tenían que hacer toda esta operación al regreso. Entonces, esto es también la ruta do Cabo, y a todo el dominio político de los portugueses les se llamó ay, otra vez se me olvida, oye, la verdad se me olvida, la ruta de Cabo, era la ruta, la carrera de la India, carrera de la India, y ahorita el estado da India portuguesa se le llamaba, ¿no?
el estado de la India portuguesa. Pues en un siglo los holandeses se pusieron bien abusados y sacaron a los portugueses. Y todo lo que había sido el estado de la India portuguesa quedó en manos, ¿no?, de los holandeses. Y luego ya los holandeses serían derrotados por los ingleses. Aquí está también, ¿no?, es lo mismo, no se te vería en el ojo los de las rutas holandesas. Luego se pone, ay, se me va el, estoy cansado ya, es las 11:12. Como que el de amarillo es el continente africano y se ven las rutas y cómo llegan hasta esta parte de Indochina, es la que yo les digo, Tailandia, Indonesia, Birmania, más arribita ya está Vietnam. Y aquí vamos a ver, me parece que también es otra idea del imperio holandés. Pero de lo más importante, el Tratado de Tordesillas y luego finalmente toda esta zona, que es donde estaba la pimienta realmente. Miren, aquí está la India y aquí está Australia, donde están las Islas Molucas, la Batavia, la Malaca, que fue como un circuito aparte. Ya les iba a hablar también de las rebeliones. Pero tenemos que ver otros temas. Entonces aquí le dejamos. Vientos. Entonces, aquí les dejamos, tomen el apunte y las actividades señaladas. Esta es de lo que fue la clase 4. Gracias. Hasta